La carne humeaba en la vasija, y el olor del guiso rojo llenaba la tienda. Esaú, exhausto tras volver del campo, miraba el plato como quien ha encontrado un tesoro. Su rostro estaba sudado, su aliento cortado, y sus manos temblaban por el hambre. No sabía que en ese instante no solo pedía comida, sino que estaba a punto de intercambiar lo eterno por lo efímero. Génesis dice que vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas. Pero ¿por qué un gesto tan cotidiano selló su destino espiritual para siempre? Nadie le arrebató la bendición, él mismo la soltó. Y su historia no es solo una advertencia antigua, es un espejo que hoy también nos confronta. ¿Qué habría hecho tu alma en ese momento? Comenta abajo. Yo no quiero soltar lo eterno. Suscríbete para descubrir más verdades escondidas en la palabra y comparte este video con alguien que necesita recordar que no todo lo urgente es lo más importante. Rebeca caminaba con dificultad. Su vientre, ya avanzado, se agitaba con una intensidad que ninguna madre había sentido antes. No era simplemente el movimiento natural de un hijo por nacer. Dentro de ella, algo se enfrentaba, algo se resistía. En la quietud de las tiendas de Isaac, ella oró, inquieta, angustiada. Preguntó al Señor por qué su cuerpo estaba envuelto en esa lucha invisible. Y Dios le respondió con una palabra que sería semilla de siglos. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquel anuncio no fue una simple profecía familiar. Era una declaración divina sobre la historia futura de 2 linajes. El mayor no sería el elegido. El primogénito no portaría la promesa. Desde el vientre, Dios ya había trazado la línea de separación entre Esaú y Jacob, una línea que no era solo de sangre, sino de propósito. Una línea que dividiría tierras, corazones y destinos. Y llegaron los días del parto. Rebeca fue asistida por las mujeres de su campamento, y cuando el primer niño emergió, el asombro fue inevitable. Rojo, cubierto de vello como un manto, un cuerpo robusto y distinto. Lo llamaron Esaú. Apenas había salido, su hermano emergió tras él, y su pequeña mano se aferraba al talón del primogénito. Lo llamaron Jacob. La tienda se llenó de murmullos. La señal era clara. El segundo perseguía al primero. El talón, símbolo del avance y del tropiezo, ya estaba siendo disputado por el menor. Esaú respiraba con fuerza, fuerte como el campo que un día dominaría. Jacob miraba en silencio como si supiera que la batalla aún no había comenzado. Desde ese instante la tensión no abandonaría sus vidas. Isaac observó a sus hijos crecer. Esaú se volvió un cazador, hombre del campo, amante de la vida al aire libre, del aroma de la carne recién asada, de la libertad del desierto. Su fuerza era evidente, su carácter impulsivo. Jacob, en cambio, era un hombre quieto, morador de tiendas, prefería la reflexión al ruido, la estrategia al impulso, y aunque compartían sangre, eran opuestos en alma. Isaac amaba a Esaú, porque comía de su caza. Rebeca amaba a Jacob, porque veía en él algo más que fuerza. Discernía en sus gestos una reverencia que no hallaba en su hermano mayor. Así, la división que Dios había anunciado en el vientre comenzó a manifestarse entre los padres. El hogar de los patriarcas, donde Abraham había sido obediente y sacrificado, se convirtió ahora en el escenario de una elección que marcaría generaciones. Las noches eran testigos del silencio entre los gemelos. El fuego crepitaba mientras Esaú narraba sus aventuras de caza y Jacob escuchaba en silencio, con los ojos fijos en la leña. No discutían, pero no caminaban juntos. No se odiaban, pero no compartían un mismo corazón. Mientras uno vivía el momento, el otro pensaba en la eternidad. Los días pasaban, y el conflicto invisible seguía creciendo. No era entre hermanos solamente, era entre 2 visiones de vida. Entre lo inmediato y lo eterno, entre el campo y la promesa, entre el hombre que valora la carne y el que desea la bendición, entre quien busca lo que ve y quien espera lo que aún no se ha manifestado. En esa tensión nació el misterio de Esaú, el hombre que lo tuvo todo en la carne, pero no en el espíritu,
el hombre que fue el primero en nacer, pero no el primero en heredar. La Escritura no oculta nada, nos lo muestra desde el principio fuerte, decidido, natural, pero ajeno a lo que Dios considera sagrado. Y mientras las estrellas cubrían la llanura de Canaán, Dios ya había pronunciado su palabra. El mayor servirá al menor. Esaú tendrá fuerza, pero no pacto. Tendrá tierra, pero no altar. Tendrá descendencia, pero no promesa. Su historia comenzaba con un privilegio, pero en su interior, algo ya se estaba desviando. Los hermanos dormían en la misma tienda, pero sus almas caminaban caminos distintos. Y aunque aún no lo sabían, uno de ellos estaba por vender lo invisible, por el sabor efímero de un plato caliente. El día en que Esaú nació, la tierra pareció estremecerse bajo los pies de su madre. El aire de Hebrón estaba denso, el sol caía sobre las tiendas de Isaac con fuerza, y la voz de los criados se apagaba mientras Rebeca entraba en los dolores del parto. La promesa de generaciones reposaba en su vientre, pero lo que emergió primero no fue una figura de paz, sino de intensidad. Su piel era roja, su cuerpo cubierto de vello como un manto. La mirada de quienes lo vieron por primera vez quedó marcada por su aspecto inusual. No era común, no era sutil, era Esaú. Génesis. Esaú no fue llamado así solo por el color de su piel, sino por la naturaleza que lo envolvía desde su primer respiro. Su presencia era fuerte, era un niño que exigía espacio, que respiraba profundo y lloraba con decisión. Desde su nacimiento, era evidente que este primogénito llevaría una fuerza distinta, visible, tangible. Y aún así, Dios ya había hablado. Esaú saldría primero, pero no sería el heredero de la bendición. Tras él vino Jacob, aferrado al talón de su hermano como si supiera que la lucha no había terminado con el nacimiento. Aquel gesto silencioso fue más que una casualidad obstétrica. Era una declaración profética. El menor no sería pasivo. No permitiría que el destino del cielo se alejara de sus manos sin resistencia. El talón era símbolo del andar del hombre, y Jacob lo tomaba, desde la cuna, como quien anhela marcar el rumbo de una historia. Pero Esaú fue el primero, y por derecho, le pertenecía la primogenitura, no solo una herencia material, sino el favor espiritual, la continuidad del pacto de Abraham. Esa promesa que había pasado por Isaac, ahora debía descansar sobre él. El primogénito debía ser cabeza del linaje de la fe, pero el corazón de Esaú no se alinearía nunca con ese propósito. La primogenitura reposaba sobre un hombre cuya fuerza era mayor que su discernimiento. El tiempo no tardó en revelar su carácter. Esaú se convirtió en un joven diestro en la caza. Amaba los campos abiertos, los desafíos de la naturaleza, la satisfacción inmediata de la presa cobrada. Su rostro endurecido por el sol, sus manos firmes, su voz grave, todo en él hablaba de impulso, de decisión, de tierra y no de cielo. Era un hombre de acción, pero no de contemplación. Un hombre de movimiento, pero no de altar. Génesis. Isaac lo amaba, lo prefería por la carne que le traía, porque en Esaú veía algo que reconocía: vigor, valentía, provisión. Rebeca, en cambio, observaba a Jacob, sabía lo que Dios le había dicho, sabía que el mayor serviría al menor. Y mientras Isaac se deleitaba en la fuerza de Esaú, Rebeca discernía la señal del cielo en la quietud de Jacob. Pero Esaú, aunque primogénito, no mostró interés por las cosas que no podía cazar con sus manos. Nunca se le ve erigiendo un altar, nunca se le escucha invocando el nombre del Señor, nunca se le asocia con el temor de Dios. Su vida fue definida por lo visible, y lo que se vive por lo visible termina siendo víctima de lo pasajero. Pasaron los años. Esaú creció como un guerrero del desierto, pero su espíritu no fue moldeado por la promesa. En su interior lo sagrado era un peso, no una bendición. Lo eterno era una carga, no un tesoro. Su enfoque estaba en lo que se puede comer, en lo que se puede atrapar, en lo que se puede disfrutar hoy. Era rojo, fuerte y decidido. Pero la Escritura, en su precisión,
empieza a preparar el terreno para una tragedia que no vendría por debilidad, sino por desprecio a lo espiritual. En los ojos de los hombres, Esaú era admirable. En los ojos del cielo, Esaú era un hombre que no comprendía lo que había recibido. Su color rojo, su fuerza de cazador, su determinación, todo lo hacía apto para liderar un pueblo, pero no para heredar el pacto. Por eso su linaje se conocería como Edom. Esa palabra, que significa rojo, no sería solo una descripción de su piel, sino una marca espiritual. Un símbolo de cómo un hombre puede aferrarse a la tierra y perder el cielo. La historia no lo juzga. La escritura no lo condena con palabras duras, pero sus actos lo definen. Su falta de sensibilidad ante lo santo lo revela. Su fuerza no lo salvó. Su derecho de nacimiento no lo preservó. Esaú fue el primero, pero no fue el escogido. En la vida de este hombre se levantará una nación. Seir será su herencia. Edom, su identidad. Pero Canaán no será su casa. Su nombre no estará entre los patriarcas de la fe, porque aunque nació primero, su alma eligió lo segundo. Y así, el relato avanza. Mientras él corre libre por los campos, otro, dentro de la tienda, observa, medita y espera el momento en que el hermano fuerte abrirá su mano, y el hermano quieto tomará la bendición que el otro no supo valorar. El sol descendía sobre las colinas de Canaán, y las sombras se alargaban en el valle donde Esaú ya no era un niño sino un hombre hecho en la rudeza del campo. Mientras Jacob permanecía en las tiendas, cerca del fuego, cerca de su madre, Esaú se alejaba al amanecer, y no volvía hasta que sus manos olían a tierra, a sangre y a piel curtida. Su mundo era el exterior, su deleite, la presa, su lenguaje, el del silencio que acompaña a quien espera entre los arbustos, a quien corre tras los pasos de un venado salvaje o un macho cabrío entre las piedras del desierto. Génesis. Su cuerpo era firme, sus músculos tallados por el trabajo diario, por el peso del arco y el cansancio del regreso. El olor de sus vestiduras era el del campo abierto. Isaac, su padre, se deleitaba en él, no solo por la comida, sino porque en Esaú veía la continuidad de su propio vigor. Había en él una virilidad tangible, un liderazgo visible. Pero el Dios de Abraham no busca lo visible. Mientras Esaú perfeccionaba su habilidad de cazador, nunca se le ve levantando un altar como su abuelo. Nunca erige tiendas para invocar el nombre del Altísimo. Nunca aparece escuchando al Señor. Él cazaba, corría, traía carne, satisfacía a Isaac, pero no ofrecía sacrificios. Su vida giraba en torno al esfuerzo físico, al alimento inmediato, a lo que podía tocar y saborear. Y en ese ciclo de actividad, se le escurría lo invisible, lo que no se caza, sino que se recibe, lo que no se logra, sino que se honra. Acab, por el contrario, moraba en las tiendas, no porque fuera débil, sino porque su fuerza se dirigía hacia otra conquista. Él entendía que la herencia no era solamente territorio, que el pacto era más que ganado y siervos. Acab escuchaba, observaba, anhelaba, y mientras Esaú ganaba carne, Acab cultivaba sensibilidad espiritual. Esaú prefería los días largos en la llanura y las noches bajo las estrellas, con el olor de la carne recién asada, el fuego chispeando y el orgullo del que no necesitaba a nadie. Pero incluso esa autosuficiencia comenzaba a trazar su caída, porque el que se basta a sí mismo no busca al Dios que sostiene. El que vive de lo inmediato desprecia lo que no se ve, y el que no honra lo eterno no entiende el valor de la primogenitura. El favor de Isaac era evidente. Esaú era su primogénito, su proveedor, su imagen. Pero en esa preferencia también se escondía un descuido. Isaac, aunque colocó a la promesa que Dios había dado a Rebeca, no apartó su afecto carnal de Esaú. Amaba al hijo que satisfacía su paladar, pero Dios no edifica su plan sobre el gusto humano. Elige conforme a su propósito. Y desde el vientre, ya había señalado que el menor sería el heredero. Esaú comenzó a tomar decisiones sin buscar consejo, sin discernir el corazón del Señor. Un día, tomó por esposas a mujeres hititas,
Judith hija de Beri y Basemat hija de Elón. Las tomó sin consultar a sus padres, sin considerar el pacto, sin respeto por el linaje de la promesa. Génesis 26:34. Estas mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Lo que comenzó como deseo terminó en división. Esaú no entendía que su rol no era solo el de cazador, sino portador del testimonio de Abraham. Pero no le interesaba. Su vida era movida por la carne de caza, carne de mujer, carne de orgullo. Su mente no meditaba en lo invisible, no anhelaba lo eterno, vivía por lo que podía conquistar, pero no discernía lo que debía conservar. Día tras día, su cuerpo volvía cubierto de sudor, sus manos llenas de resultados, su voz potente, pero sus ojos no reflejaban reverencia. No había oración, no había búsqueda, solo impulso, solo campo, solo fuerza. Y así, el cazador crecía en poder, pero no en temor. Rebeca lo observaba, sabiendo que el tiempo se acercaba. Jacob también esperaba, en silencio, porque aunque la primogenitura pertenecía legalmente a Esaú, el corazón de Esaú ya la había dejado ir. Lo que pronto sucedería no sería un robo, ni una traición del todo, sino el cumplimiento de una profecía. Pero para que se cumpliera, Esaú debía primero demostrar que no valoraba el derecho que Dios le había dado. Y mientras los campos se teñían de rojo por el atardecer, y el humo de la carne asada se elevaba como incienso sin altar, el cielo observaba. Porque en el corazón del hombre se decide el destino de su casa, y Esaú, sin saberlo, ya había abierto la puerta de su bendición, para dejarla caer. El calor caía con intensidad sobre las colinas de Hebrón. Las piedras abrasaban al mediodía, y el polvo del camino se adhería a la piel como una segunda capa. Esaú volvía del campo. Había salido en la madrugada, siguiendo rastros en la arena, buscando carne para su padre, pero el desierto fue estéril esa jornada. Sus pasos eran pesados, su respiración entrecortada, la garganta reseca, el estómago vacío. Hambre, una hambre que le nublaba el juicio, una urgencia que no entendía de promesas, solo de necesidad inmediata. Jacob estaba en las tiendas. Había cocido un guiso de lentejas rojas. El aroma viajaba en el aire seco, cálido, envolvente. Esaú llegó sin anunciarse. Sus ojos se fijaron en el recipiente humeante. Su voz fue clara, ansiosa, sin reserva. Dame de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado. Génesis. Jacob no se movió con prisa, no negó, pero tampoco sirvió. Su respuesta fue directa, sorprendente, casi fría. Véndeme en este día tu primogenitura. La escena se quedó suspendida. No era una broma ni una burla. Era una transacción, un momento profético. Jacob no estaba cocinando para satisfacer a su hermano. Estaba esperando una puerta. Y Esaú, impulsado por el estómago, no reconoció el umbral que tenía ante él. Respondió con una frase que revelaría su corazón para siempre. He aquí, yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Génesis. Esaú no mintió, no actuó con maldad. Solo mostró que su alma no valoraba lo sagrado, que su hambre por lo visible era mayor que su deseo por lo eterno. No entendía que la primogenitura no era solo un derecho familiar, era una herencia espiritual, la línea del pacto, la bendición de Abraham, el acceso al favor divino. Jacob insistió, júramelo en este día. Y Esaú juró. Entregó lo invisible por lo tangible, lo eterno por lo inmediato, lo profético por presente. Vendió su primogenitura, por pan, por lentejas, por rojo, por Edom, y comió, bebió, se levantó, se fue, como si nada. Génesis 25:34. Pero el cielo no lo olvidó. Esaú despreció su primogenitura, no por maldad abierta, sino por una indiferencia silenciosa, por un corazón que no temblaba ante lo santo, por un espíritu que no discernía que los tesoros de Dios no se evalúan por el hambre del momento, sino por la fe que ve lo que aún no se ha manifestado. Jacob no lo forzó, no lo engañó.
Solo puso sobre la mesa lo que Esaú no supo proteger. Y mientras el guiso rojo desaparecía entre sus manos, la historia del pacto tomaba otro rumbo. Dios, que había hablado en el vientre de Rebeca, comenzaba a ejecutar su voluntad. Los ojos de Isaac aún no estaban ciegos, pero su espíritu no discernía lo que acababa de suceder. El pacto había cambiado de manos. No por trampa, sino por menosprecio. Esaú se alejó satisfecho. Jacob quedó en silencio. Pero el cielo había registrado la venta, y en su tiempo, esa venta se convertiría en clamor, pero sin respuesta. El escritor de Hebreos lo recordaría siglos después, que ninguno sea como Esaú, profano, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis, sea aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En ese día, Esaú no mató, no robó, no mintió, solo despreció lo santo. Y con ese acto, su nombre fue separado del linaje del pacto, no porque Dios lo haya odiado arbitrariamente, sino porque él mismo eligió lo momentáneo por encima de lo eterno. Y mientras el día se cerraba, y el sol descendía una vez más sobre la tienda de Isaac, el guiso rojo ya se había enfriado, pero el precio que se había pagado por él seguiría ardiendo en la historia de su casa. La vejez de Isaac se hizo evidente con el paso lento de sus días. Sus ojos comenzaron a oscurecerse, y la luz que una vez lo guiaba ya no le mostraba los rostros, sino las voces. El patriarca que había sido atado por Abraham sobre el altar, ahora se preparaba para transferir su bendición a su primogénito. No podía ver, pero aún podía decidir, y en su corazón, Esaú era el hijo que debía recibir. Amaba a Esaú, no por razones espirituales, sino por lo que le traía del campo. Génesis 25-28. El sabor de la caza, la carne preparada a su gusto, el hijo varonil, fuerte, activo. Isaac no ignoraba la promesa dada a Rebeca, pero su afecto pesaba más que la profecía, y decidió actuar, sin consultar a Dios, sin convocar a toda la familia. Solo le habló a Esaú en secreto. Ve, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo. Tráeme caza y prepáramela como a mí me gusta. Comeré, y te bendeciré antes de morir. Génesis. El pacto estaba por ser transferido. La bendición de Abraham, la promesa de las generaciones. Isaac iba a sellarla con palabras, con manos sobre la cabeza del hijo que él creía digno. Pero Dios no comparte su plan con quienes se dejan guiar solo por los sentidos. Isaac confiaba en el sabor de un plato, pero no había escuchado la voz del cielo en años. Rebeca escuchó, y recordó lo que el Señor le había dicho cuando los niños aún peleaban en su vientre. El mayor serviría al menor. El pacto no era para Esaú, era para Jacob. Y si Isaac no discernía la voluntad divina, ella intervendría para que se cumpliera lo que Dios había determinado desde antes de nacer, no por manipulación, sino por fidelidad profética. Isaac, ciego, se preparaba para bendecir a un hombre que había vendido su primogenitura, que había tomado esposas paganas, que no había edificado altar, que no había mostrado temor. Pero su afecto lo cegaba más que la falta de visión. No percibía que su elección no era la de Dios. El favor del Padre no podía cambiar el propósito del Eterno. Mientras Esaú salía al campo, confiado, con su arco y su determinación, Rebeca llamó a Jacob. Preparó el guiso. Tomó las ropas de Esaú. Cubrió los brazos de Jacob con pieles de cabrito. Lo instruyó y lo envió ante su padre. La tienda de Isaac se volvió un lugar de discernimiento espiritual y de prueba. Génesis. Isaac escuchó. Dudó. Preguntó: ¿Quién eres, hijo mío? Jacob respondió: Yo soy Esaú, tu primogénito. El corazón del padre vaciló. ¿Cómo hallaste tan pronto la caza? Jacob dijo: Porque el Señor tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Génesis. Isaac palpó sus brazos. Percibió el olor del campo en las ropas. Escuchó la voz, pero confió en el tacto, en el aroma,
en el plato, y bendijo. Selló con sus labios lo que el cielo ya había dispuesto. Dijo: Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Génesis. Jacob salió, y Esaú entró, con la carne lista, el rostro sudoroso por la caza, con la seguridad de quien cree que todo está en orden. Levántate, padre mío, y come de mi caza, para que me bendiga. Pero Isaac tembló, y dijo: ¿Quién eres tú? Esaú respondió: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Entonces Isaac tembló mucho, con estremecimiento grande, y comprendió, no solo que había sido engañado, sino que había sido corregido por Dios, que su elección no era la elección del cielo. Y aunque Esaú lloraba, clamaba, insistía, la bendición ya había sido dada, y no podía ser deshecha. Génesis. Esaú gritó con amargura: Bendíceme también a mí, padre mío. Pero la respuesta fue clara: Tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición y será bendito. Esaú dijo: ¿No tienes otra bendición para mí? Y lloró. Isaac, quebrado, le dio palabras, pero no pacto. Tu morada será en lugares fértiles, vivirás por tu espada, y servirás a tu hermano. Génesis. Ese día, el amor del padre no bastó. La preferencia natural no detuvo el propósito eterno. Isaac amaba a Esaú, pero Dios había elegido a Jacob. Y cuando Esaú dejó la tienda, su llanto resonaba en los valles. Pero el cielo guardaba silencio. Desde entonces, Esaú no volvió a ser el mismo. Su herida se convirtió en resentimiento. No contra Jacob solamente, sino contra la decisión divina que nunca comprendió. Esa bendición que no supo valorar, ahora la deseaba. Pero la había despreciado antes, y ya no era suya. Y el padre, que una vez confió en el sabor de la carne, entendió al fin que lo que se transmite no es una costumbre familiar, sino un mandato celestial. El viento de la tarde rozaba las telas de las tiendas en la llanura de Beerseba. En el interior, el silencio era denso. Isaac, anciano y con los ojos nublados, se preparaba para un acto sagrado: entregar la bendición patriarcal, la misma que había recibido de Abraham, la promesa que implicaba tierra, descendencia y el favor del Altísimo. Pero el corazón del patriarca estaba dividido, no discernía del todo, y su decisión se movía por afectos, no por visión espiritual. Isaac había convocado en privado a Esaú, lo había enviado al campo a cazar, a preparar el plato que tanto le complacía. No sabía que Rebeca escuchaba desde las sombras. No ignoraba que Dios había hablado desde antes del nacimiento de los gemelos, solo que eligió no recordar. Génesis. Pero Rebeca sí recordaba. En su alma ardía la palabra que había recibido años atrás: 2 pueblos están en tu vientre, el mayor servirá al menor. Y ahora, viendo que Isaac ignoraba esa dirección divina, tomó decisión, no por capricho, no por manipulación, sino por reverencia a lo que el cielo había anunciado. Rebeca llamó a Jacob. Le dio instrucciones precisas: ve ahora al rebaño, y tráeme 2 buenos cabritos. Ella misma preparó el guiso, vistió a su hijo con las ropas de Esaú, cubrió sus manos y su cuello con pieles, y le dijo: entrarás ante tu padre y él te bendecirá antes que muera. Génesis. Jacob temía, no por temor a Dios, sino a ser descubierto. Pero su madre insistió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. La escena que guió no fue simplemente un engaño, fue el cumplimiento de un decreto divino, obrado a través de medios imperfectos. Jacob entró, se inclinó ante su padre, y dijo: Padre mío. Isaac respondió: ¿Quién eres, hijo mío? La tensión llenó la tienda como un incienso pesado. Jacob dijo: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y come, para que me bendigas. Génesis. Isaac dudó: ¿Cómo hallaste tan pronto la caza, hijo mío? Y Jacob respondió: Porque el Señor tu Dios hizo que la encontrara delante de mí.
palabras que evocaban verdad, pero que nacían de una circunstancia disfrazada. El viejo patriarca, guiado por el tacto y el olfato, pidió acercarse. Tocó sus manos. Sintió la piel rugosa. Percibió el olor de las ropas de Esaú, pero la voz era la de Jacob. Aún así bendijo. El momento fue solemne. Isaac comió, bebió, y luego puso sus manos sobre la cabeza de quien creía que era Esaú. Pronunció palabras que no eran solo deseos, sino un acto espiritual sellado por la voluntad de Dios. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Sirvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinen a ti. Malditos sean los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Génesis 20. La bendición ya no podía ser revocada. No era un simple rito familiar. Era un acto legal ante Dios. Y en el cielo, el decreto ya había sido confirmado. Jacob salió. Apenas cruzó el umbral de la tienda. Esaú entró. Cansado, pero confiado. El plato en sus manos. El rostro aún brillado del esfuerzo. Levántate, padre mío, y come de la caza de tu hijo, para que me bendiga. Isaac se estremeció. ¿Quién eres tú? Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Entonces Isaac tembló grandemente, y comprendió, no solo que había sido engañado, sino que había bendecido conforme a la voluntad de Dios, aunque no con pleno entendimiento. El grito de Esaú rasgó la tienda. Bendíceme también a mí, padre mío. Era un clamor desgarrador, no por arrepentimiento sino por pérdida, por no haber entendido el valor de lo que un día despreció. Isaac no pudo revertir lo hecho. Respondió con voz quebrada, tu hermano vino con engaño y tomó tu bendición. Y cuando Esaú preguntó si no había otra, solo le fue dada una palabra secundaria. Sin pacto. Viviría por su espada. Serviría a su hermano, pero un día, cuando se sintiera agobiado, rompería su yugo. Génesis. La bendición había cambiado de manos, no por arte humano, sino por cumplimiento divino. Lo que Esaú había menospreciado en su juventud, ahora lo lloraba. Pero el cielo no cambia de parecer cuando el corazón no cambia de actitud. Y desde aquel día, Esaú abrigó odio. En su interior comenzó a gestarse un deseo. No redención, sino venganza. No arrepentimiento, sino resentimiento. Porque aunque buscó la bendición con lágrimas, no encontró lugar para el verdadero quebrantamiento. Y Jacob, el que se cubrió de pieles, salió bendecido, pero también huyendo. Porque la bendición no venía sin conflicto. Y Esaú, el fuerte cazador, ahora era el hombre quebrado. No por lo que le hicieron, sino por lo que había dejado ir. Esaú permaneció de pie, inmóvil, frente a su padre. La carne que había preparado aún humeaba en la vasija de barro. Su aliento era agitado, pero su alma se había detenido. Las palabras de Isaac eran claras, irrevocables. Ya lo he bendecido, y será bendito. Entonces Esaú gritó. No con una voz común, sino con un lamento profundo que rompió el silencio de la tienda. Un clamor que cruzó las estacas, que agitó los pliegues del tejido, que hizo eco en la conciencia de Isaac. Bendíceme también a mí, Padre mío. Génesis. No era solo el grito de un hijo herido. Era el estruendo de un alma que había vivido confiada en sus derechos, y despertaba al verlos en manos de otro. Pero ese grito no provenía del arrepentimiento, sino del dolor de perder lo que antes había despreciado. Y la Escritura no lo dice con claridad. Despreció Esaú la primogenitura. Esaú había vendido su derecho por un plato de lentejas. Había tomado mujeres extranjeras sin considerar el pacto. Había vivido por sus sentidos. Y ahora, en un solo instante, todo lo que había tenido por seguro se esfumó. No por azar, no por injusticia, sino por una elección antigua que el cielo nunca olvidó. ¿No tienes otra bendición para mí? Esaú lo repitió una y otra vez, y su voz se fue quebrando. ¿Acaso solo una bendición tienes, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío.
Génesis 27. Las lágrimas caían sobre su barba rojiza, sobre su túnica empolvada por la caza. Era un llanto de hombre fuerte, no por debilidad sino por quebranto. Pero la bendición no estaba ya en manos de Isaac. Había salido, había descendido, había sido pronunciada. Y el pacto no se retracta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Isaac habló con el corazón estremecido. Dio palabras a Esaú, pero no pacto. Le concedió abundancia terrenal, mas no herencia espiritual. He aquí, tu morada será en lugares fértiles, vivirás por tu espada, y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes romperás su yugo de sobre tu cuello. Génesis. No hubo altar, no hubo promesa de descendencia bendita, solo una existencia lejana, separada, endurecida. Esaú no sería exterminado, sería fuerte, pero estaría fuera del pacto, fuera de la línea que llevaba a la redención. Y el rostro de Esaú se transformó, las lágrimas se secaron, pero la herida no cerró. Desde aquel momento comenzó a anidar en su alma un pensamiento: mataré a mi hermano Jacob. No lo dijo en voz alta, pero su corazón ya había decidido. Génesis. Isaac temblaba, Rebeca temía, Jacob huía, y Esaú, solo, miraba al horizonte. Sabía que no podía recuperar lo perdido. Sabía que su tiempo había pasado, que el cielo había hablado, y que él había despreciado su momento. El llanto de Esaú no redimió, no cambió el veredicto, porque no fue fruto del arrepentimiento verdadero, sino del dolor por las consecuencias. Y la carta a los hebreos lo confirma. Aunque la procuró con lágrimas, no halló lugar para el arrepentimiento. Hebreos. Esaú, el fuerte, el cazador, el preferido, quedó sin la bendición. No por engaño, sino por su propio menosprecio. Y lo que una vez fue suyo, se convirtió en legado de otro. Y su nombre desde entonces no fue asociado con la promesa, sino con la pérdida. No por debilidad, sino por elección. Y así, el grito de Esaú se convirtió en advertencia para las generaciones. Para todo aquel que valore lo inmediato más que lo eterno. Para el que cambie lo invisible por lo que se puede tocar. Para el que busque lo santo, cuando ya no queda lugar para recibirlo. Y el cielo, que todo lo vio, no pronunció otra palabra. Porque cuando el corazón desprecia lo eterno, no siempre hay un segundo llamado. El sol aún no se había puesto, pero la sombra que cubría el corazón de Esaú era más espesa que cualquier atardecer. No hubo gritos en la tienda tras su llanto, solo un silencio tenso, como si el aire mismo hubiese sido testigo del juicio o irracional. Esaú salió del lado de su padre, con la carne aún caliente entre sus manos. No volvió a servirla, no volvió a mirar atrás. Desde ese día, no fue solo un hermano herido, fue un hombre marcado por la decisión del cielo. El favor que creía seguro se le había escapado. La bendición que no valoró, ya no estaba, y el pacto no podía ser revocado. Pero en lugar de humillarse, decidió endurecerse. En su corazón, se levantó un pensamiento que nunca antes lo había visto. El tiempo del luto por mi padre se acercará, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Esaú no lo gritó, no convocó siervos, no desenvainó la espada. Pero la decisión fue sembrada en su interior como una semilla amarga. No planeaba el crimen por codicia. Era por dolor, por lo que sintió que le robaron, por lo que él mismo dejó ir, pero que ahora deseaba recuperar con la fuerza que antes no usó para protegerlo. El resentimiento creció en silencio. Rebeca lo percibió. La mirada de Esaú había cambiado. El modo en que se movía, su silencio prolongado, su forma de observar la tienda donde Jacob dormía, no eran los de un hermano que superó una pérdida. Eran los de un hombre que cultivaba venganza. Y Rebeca actuó. Llamó a Jacob. Le habló con claridad. He aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti, con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Génesis.
La madre que lo había protegido, que lo había dirigido al momento de la bendición, ahora lo enviaba lejos, no por castigo, sino por preservación. Jacob debía salir, y Esaú por ahora debía quedarse. Isaac también lo bendijo al partir, pero con otra palabra. No lo reprendió, no lo retuvo, lo envió con instrucción, que no tomara mujer de Canaán, que buscara esposa entre su parentela como Abraham lo hizo, que el Dios de Abraham y de Isaac lo guardara, y que la bendición de Abraham fuera sobre él. Génesis. Y Jacob se fue. Esaú observó, no lo detuvo, no lo enfrentó, pero aprendió algo en ese momento, que su decisión anterior también había provocado la distancia, que su propio camino lo había desconectado del pacto, y que aun queriendo recuperarlo con fuerza, el cielo había cerrado esa puerta. En un intento tardío de agradar a su padre, Esaú tomó una nueva esposa. Vio que las hijas de Canaán no eran del agrado de Isaac, así que fue a Ismael, hermano de Isaac, y tomó por mujer a Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Génesis 28:8-9. No lo hizo por fe, lo hizo por reacción, buscando enmendar lo que no se puede rehacer con acciones humanas. Pero el corazón de Esaú ya estaba manchado por el odio. Su espíritu herido ya no buscaba reconciliación, solo esperaba el momento de ejecutar su venganza. No contra Jacob solamente, sino contra lo que Jacob representaba, el favor divino que él había rechazado sin entender. La historia no registra que haya levantado altar. No menciona que haya consultado a Dios. No se ve a Esaú ayunando, ni clamando por restauración. Solo se le mira tomando esposas, actuando por impulso, viviendo por la carne. Y en esa separación entre los hermanos, comienza una separación mayor, la que divide pueblos, generaciones, destinos. Porque de Esaú nacerá Edom. Y Edom por siglos se enfrentará a Israel. Lo que empezó como un conflicto en el vientre, se convertirá en enemistad entre naciones. Esaú no fue exterminado, no fue olvidado, fue apartado, fue dejado en su camino, con fuerza, con territorio, con descendencia, pero sin altar, sin bendición, sin pacto. Y mientras Jacob caminaba hacia el exilio, con una piedra como almohada y una visión celestial sobre su cabeza, Esaú quedaba atrás, con una herida que ya no curaría con palabras. Y el grito desgarrador se transformó en silencio amenazante, en espera, en amargura, en espada envainada. Porque cuando el alma no entrega su herida a Dios, solo le queda la opción de usarla como arma. Los días pasaron, y Jacob no regresó. Esaú permaneció en tierra de Canaán, pero su alma ya no estaba junto al pacto. En él había nacido una nación, aunque aún no tuviera fronteras. La simiente de Edom comenzaba a tomar forma, no desde la obediencia, sino desde la reacción, no por visión espiritual, sino por impulso humano. La Biblia no calla su descendencia. Génesis 36 registra con precisión los nombres, los clanes, los reyes de Edom. No es una genealogía de como la de Set, Abraham o Jacob. Es una genealogía de fuerza, de estructura tribal, de conquista sin altar. Esaú tuvo hijos, y estos se multiplicaron. Tomó esposas cananeas, hititas, oreas, Mahalat, Aholibama, Ada, y de ellas vinieron Elifaz, Reuel, Jeús. La casa de Esaú creció, sus tiendas se expandieron, sus rebaños aumentaron. Era un hombre bendecido con bienes, pero no con dirección divina. Porque no todo lo que crece viene de Dios, y no toda expansión indica aprobación celestial. Esaú prosperaba, pero sin altar. Cuando Jacob regresó de su exilio, ambos hermanos se encontraron. Esaú no levantó la espada. Corrió a su encuentro. Lo abrazó. Lloró. Génesis 33, 4. Pero no pidió perdón. No rindió cuentas. No buscó reconciliación espiritual. Fue un gesto humano, emotivo, sincero quizás, pero sin redención. Y cuando Jacob le ofreció que caminaran juntos, Esaú se negó. Marcha tú delante y yo iré poco a poco, hasta que llegue a donde tú estás. Pero nunca llegó.
Esaú se dirigió a Seir. Génesis 33, 12, 16. Fue su decisión final. Una separación no solo geográfica, sino espiritual. Jacob habitó en Canaán, la tierra de la promesa. Esaú se estableció en el monte de Seir, lejos del propósito. La escritura lo dice con claridad. Así habitó Esaú en el monte de Seir. Esaú es Edom. Génesis 36, 8. Ese nombre, Edom, no era solo una referencia al guiso rojo, sino al hombre que eligió lo visible, el que fundó una nación por fuera del plan de Dios, el que tuvo poder, estructura, linaje, pero no herencia eterna. Los hijos de Esaú se volvieron príncipes, jefes de clanes, reyes antes de que Israel tuviera rey. Génesis 36, 33. Gobernaban con espada, con fuerza, con organización. Pero nunca se menciona entre ellos a un profeta. Ninguno edificó altar. Ninguno consultó al Altísimo. Ninguno se menciona como justo. Mientras los descendientes de Jacob caminaban entre pruebas, desiertos y promesas invisibles, los de Esaú construían reinos. Pero la distancia entre ambos no era solo física, era espiritual, porque Edom representaba el camino del hombre natural, el que elige según la vista, el que desprecia lo eterno. Y aunque Dios no exterminó a Edom, tampoco lo incluyó en la línea del Mesías, porque el corazón de su padre fue transmitido a sus hijos. Más adelante en la historia sagrada, Edom sería enemigo perpetuo de Israel. Cuando los hijos de Jacob salieron de Egipto, no se les permitió pasar por la tierra de Edom. Números 20, 14, 21. No hubo compasión, no hubo alianza, solo oposición, como si la herida de Esaú continuara ardiendo en sus descendientes. Los profetas hablaron contra Edom. Abdías anunció su juicio. Isaías lo mencionó como tierra desolada. Jeremías profetizó su caída, porque aunque nació de un hombre bendecido, eligió el camino del rechazo. Edom tenía montes, torres, ciudades fortificadas, pero no tenía pacto. Tenía historia, pero no promesa, porque su origen no fue obediencia, sino reacción. Su fundamento no fue el temor del Señor, sino la amargura de un padre. La tierra de Seir fue suya, pero la tierra santa nunca lo fue. Así se cumplió lo que Dios había dicho desde el vientre de Rebeca. 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. No por destino ciego, sino por elección de vida. Esaú eligió alejarse, y su nación, Edom, nació como él, fuerte, visible, pero sin hambre de Dios. Y así, mientras en Israel se levantaban profetas, sacerdotes, jueces, en Edom solo había príncipes. Ninguno llevaba el nombre del Altísimo. Ninguno portaba la luz, solo poder y separación. Porque cuando un hombre desprecia su lugar en el plan de Dios, todo lo que edifique, aunque grande, será solo polvo con forma de imperio. La noche anterior, Jacob no durmió. Había cruzado el río Jaboc. Había enviado delante de sí a sus esposas, a sus hijos, a sus siervos y a su ganado. Había dividido todo en grupos, como preparación para una posible pérdida. Pero él se quedó solo, y en esa soledad, un varón lo enfrentó hasta el amanecer. Génesis 3. Aquel encuentro no fue con un hombre, fue con Dios. Jacob luchó con él, y fue tocado en su muslo. Quedó cojo, pero salió con una nueva identidad. Ya no se llamaría Jacob, ahora sería Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres, y había vencido. Génesis 3. La mañana llegó, el aire estaba quieto, la tensión se podía palpar. Jacob alzó los ojos y vio venir a Esaú. 400 hombres lo acompañaban. Génesis 33, 1. No era una bienvenida, era una marcha, una formación, una amenaza. Jacob respiró hondo, no huyó, no retrocedió, se adelantó a sus esposas, a sus hijos, y se postró 7 veces en tierra mientras se acercaba a su hermano. Cada paso de Jacob era una confesión. Cada inclinación, un gesto de humildad. No había palabras aún, solo reverencia. El menor se inclinaba ante el mayor.
el que recibió la bendición, ahora se humillaba ante quien la había perdido. Esaú lo observó. No desenvainó su espada. No ordenó un ataque. De pronto, rompió la distancia. Corrió. Abrazó a Jacob. Cayó sobre su cuello. Y lloró. Génesis. Las lágrimas que Esaú no pudo contener en la tienda de Isaac, ahora regresaban. No por la bendición perdida, sino por el hermano que volvía. Aquel que huyó en la oscuridad, ahora estaba delante de él. Herido, cojo, vulnerable. Los dos lloraron. Pero sus corazones aún no estaban en el mismo camino. Jacob presentó a su familia. Las esposas, los siervos, los hijos, se postraron uno a uno. Y Jacob ofreció regalos, animales, rebaños, bendición material. Te ruego que tomes mi presente, porque he visto tu rostro como si viera el rostro de Dios, y me has recibido con agrado. Génesis 3. Esaú no los necesitaba, era rico. Había prosperado, pero aceptó, no por codicia, sino como señal de tregua, como si las ofrendas calmaran una herida que nunca fue sanada del todo. Viajemos juntos, dijo Esaú, yo iré delante de ti. Pero Jacob, aún temeroso, respondió con prudencia. Mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas que crían. Si los fatigan, morirán. Ve mi señor delante y yo seguiré lentamente. Génesis 3. Esaú ofreció dejarle gente, escolta. Jacob se negó. No fue confrontación, fue separación. Jacob no podía caminar con Esaú. No porque lo odiara, sino porque el pacto los había separado. Esaú volvió a Seir. Jacob siguió hacia Sucot. No se odiaron. No se enfrentaron. Pero nunca caminaron juntos, porque aunque se abrazaron como hermanos, sus caminos ya no podían unirse. La bendición había trazado una línea que ni el perdón podía borrar. El encuentro temido no terminó en sangre, pero tampoco trajo unidad. Fue un momento suspendido en la historia. Una muestra de misericordia, pero también de destino cumplido. Esaú no atacó, pero tampoco se sometió al Dios de Jacob. No volvió a buscarlo, no edificó altar, no pidió dirección. Volvió a Seir, a su territorio, a sus príncipes, a su linaje, separado. Y Jacob, cojo, con la marca del encuentro con Dios, siguió hacia la tierra prometida. Ambos tenían descendencia. Ambos tenían riquezas. Ambos se despidieron en paz. Pero solo uno caminó con la promesa. Y solo uno edificó altar al Dios de sus padres. Después del encuentro en el valle, Esaú descendió hacia el sur, hacia su lugar. No edificó altar. No levantó tienda en Siquem. No consultó al Señor. Volvió a Seir, su monte, su tierra, su herencia elegida. Génesis. Seir no fue conquistado. Fue tomado por Esaú por derecho humano, no por promesa divina. Su linaje se arraigó en la región montañosa, en territorios escarpados, alejados de la llanura donde Abraham había caminado con Dios. Era tierra fértil, tierra de fortalezas, tierra de gobierno, pero no tierra santa. Esaú se estableció allí con sus esposas, sus hijos, sus siervos, su ganado. El texto lo dice con claridad, porque los bienes de ellos eran muchos para habitar juntos, y no pudo la tierra en que moraban sostenerlos a causa de sus ganados. Génesis 36, 7. La bendición material era evidente, la separación, inevitable. El corazón de ambos hermanos ya caminaba distinto y ahora sus tierras también. La escritura registra la genealogía de Esaú con precisión y sobriedad. Génesis 36 detalla sus esposas, Ada, Olibama y Basemat, y los hijos que nacieron de ellas, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam, Coré. Estos se convirtieron en jefes de clanes, en príncipes. Pronto el linaje de Esaú se organizó como nación. Había gobierno, había nombres, había estructura, pero no había pacto. Mientras Jacob levantaba altares y escuchaba al Dios de sus padres, Esaú edificaba ciudades sin mención del Señor. El monte de Seir se convirtió en Edom. La tierra se llenó de jefes edomitas, de linajes poderosos, de nombres que resonaban en las montañas,
pero que el cielo no mencionaba entre los herederos de la promesa. Los reyes de Edom reinaron antes que hubiese rey en Israel. Génesis 36:31. Se adelantaron a la estructura política. Gobernaban por poder, no por dirección divina. Su liderazgo no fue por llamado, sino por linaje humano. Se nombraban entre ellos. Se coronaban a sí mismos, pero no fueron ungidos. Edom fue una nación fuerte. Y Esaú, su padre, no fue olvidado. El texto lo menciona constantemente. Esaú es Edom. Génesis 36:1. Su identidad no era solo personal, sino nacional. Su carácter fue transmitido a su descendencia. Fortaleza sin sumisión, gobierno sin altar, liderazgo sin pacto. Mientras tanto, Jacob seguía su camino de promesa. Entre luchas, pérdidas, revelaciones y encuentros con Dios. La diferencia se hacía cada vez más profunda. Uno levantaba piedras para recordar la voz divina. El otro fortalezas para proteger su herencia sin dirección celestial. Y aunque Edom prosperó, su historia no está marcada por fe. Está marcada por separación. Por haber escogido su propio monte, su propia herencia, su propio gobierno, sin el Dios de sus padres. A lo largo de las Escrituras, Edom aparecerá muchas veces, como vecino, como adversario, como ejemplo, pero nunca como parte del linaje redentor, nunca como portador de la promesa, nunca como tierra santa, y la historia no lo oculta. Esaú tuvo todo lo que la vista podía desear, riquezas, hijos, reinos, pero lo eterno no estuvo entre sus manos, porque cuando un hombre edifica sin el pacto, todo lo que levanta puede parecer sólido, pero no permanecerá. Y mientras el polvo del monte de Seir se levantaba bajo los pies de los rebaños, y las ciudades de Edom se multiplicaban, en los cielos, Dios ya está trazando otra historia. Una historia que no pasaría por el monte de Esaú, sino por el altar de Jacob. El tiempo pasó. Los descendientes de Jacob se multiplicaron. Las tribus de Israel fueron formadas en el crisol de la esclavitud y la redención. Cruzaron el mar Rojo, caminaron por el desierto, y finalmente entraron en la tierra prometida. Pero Edom ya estaba allí. La nación de Saúl no desapareció. Seir era su herencia. Sus reyes ya se habían levantado antes que los de Israel. Génesis 36:6-31. Sus clanes se habían consolidado. No eran un pueblo olvidado. Eran un pueblo establecido, fuera del pacto. Y cuando Israel, guiado por Moisés, quiso cruzar su territorio en el camino hacia Canaán, Edom negó el paso, no con palabras suaves, sino con fuerza armada. No pasarás por mi tierra, saldré contra ti con espada. Números era el eco de un viejo conflicto. El hermano que lloró en la tienda ahora se oponía al pueblo de la bendición. Esaú ya no estaba, pero su legado vivía, no como heredero del pacto, sino como recordatorio del desprecio. Los profetas hablaron de Edom. Isaías profetizó su juicio. Jeremías, su destrucción. Abdías dedicó un oráculo completo contra su arrogancia. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Tú también eras como uno de ellos. Abdías, Edom no fue ignorado por Dios, fue visto, fue registrado, fue confrontado. No por lo que fue en origen, sino por lo que eligió ser. Pero aún en su rechazo, Esaú no fue borrado de la escritura. Su historia quedó escrita. Su nombre se menciona una y otra vez, no como ejemplo de maldad abierta, sino como advertencia silenciosa. Hebreos 12. Siglos después, al escribir a los creyentes, no usó a Faraón, ni a Saúl, ni a Acab, sino a Esaú. Mirad bien, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos, no fue juzgado por un acto de violencia, sino por un acto de indiferencia. No por matar, sino por no valorar. No por perseguir, sino por despreciar lo santo.
Esaú fue el primogénito, el hijo fuerte, el cazador, el proveedor. Pero no fue el heredero, porque el corazón que no honra lo eterno, aunque tenga derecho, no tiene herencia. Y en eso, su vida se convierte en una advertencia eterna, para cada generación, para cada alma que recibe una invitación del cielo y la intercambia por lo que sacia solo por un momento. Esaú no fue olvidado, fue recordado para enseñar. No fue rechazado por nacimiento, sino por decisión. No fue cortado sin causa, sino porque menospreció lo que debía proteger. Y así, al final de su historia, la Escritura lo mantiene ante nuestros ojos, no como villano, sino como espejo, para que nadie, teniendo acceso a lo eterno, lo venda por lo pasajero, para que nadie, llorando tarde, busque lo que despreciaron temprano. Porque el legado de Esaú no es de nombre, es de advertencia, y su monte sigue en pie, pero su altar nunca fue construido. Esaú se fue al monte de Seir, levantó clanes, tuvo reyes, fundó una nación, pero nunca edificó altar. Su historia quedó escrita no como la de un enemigo, sino como la de un hombre que pudo haber sido parte y no quiso. Y ahora su nombre no se borra de la Biblia, sino que resuena como un susurro que incomoda. No fue ignorado, fue dejado atrás. Y ahí está su legado: ciudades sin promesa, fuerza sin propósito, lágrimas que llegaron tarde. No como advertencia airada, sino como silencio que duele. Tal vez hoy, alguien escuche este relato y elija no repetirlo. Si esta historia te habló al corazón, comenta: yo no quiero soltar lo eterno. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete para más verdades que despiertan el alma. Y comparte este video con alguien que necesita volver a valorar lo que el cielo no regala dos veces.